Jamendo.com. 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 Jamendo.com.
like a little star. How I wonder where you are. Bueno, otra de las grandes atracciones del rally por sus prestaciones y sobre todo por la máquina con la que nos va a deleitar en este 27º Rally de Coruña es Alberto Otero. Alberto, vaya sorpresa nos hemos llevado cuando hemos visto un coche de los que hacen historia en el que vamos a poder disfrutar este año. Sí, a verdade que é un coche con bastante historia, de feito ten máis historia que a min, que ten máis anos que teño eu. Pero nada, moi contentos de estar aquí con un coche deste tipo, sempre foi un coche que nos chamou moito a atención, un coche espectacular, que ainda hoxe en día, despois de probalo ayer, o que puiden probar, que corre, que de motor vai sobrado, que pasa, temos aí problemas ca dirección que vai moi dura, non sei en aquel entonces que comían para poder dar o volante, pero bueno, moi ben, saldremos a disfrutar con tranquilidade. La gente se pregunta por qué Alberto Otero no hace más carreras. Alberto siempre nos comenta que el tiempo es fundamental, pero queremos verte más rallies, Alberto, porque tus prestaciones son espectaculares y en este Rally a Coruña vamos a disfrutar mucho con este M3. A ver, las carreras, una carrera come mucho tiempo, no dispongo de ese tiempo. Y entonces nada, hacemos pues, lo que podemos, así pruebas sueltas, cuando nos apetece, que nos quedan más o menos cerca de casa y a ver. Bueno, y este Rally de Coruña, ¿qué nos va a deparar? ¿Dónde tenemos que poner el objetivo de Alberto Otero con el M3? El objetivo, que no llueva. Y después eso sería lo ideal, pero bueno, parece que va a estar húmedo, entonces no sé, vamos a ir tranquilos, tampoco no es un coche que podamos dar un golpe y entonces nada, vamos a intentar ir tranquilos, disfrutar lo máximo posible y correr dentro lo que podamos lo máximo, pero tampoco no volvernos locos porque no podemos dar un golpe. La climatología va a ser fundamental, va a ser un factor clave, pero ¿dónde va a estar el punto clave del rally? ¿Dónde va a ser el punto decisivo para saber dónde te puedes meter con él? No sé, a ver, los tramos no están muy mal tampoco para este coche, no están muy rotos, son unos tramos muy bonitos, la verdad. Y si estuviera seco creo que, bueno, que serían unos buenos tramos para este coche. ¿Qué pasa? Si está mojado, pues no lo sé, la verdad. Tampoco no tengo experiencia con el coche, no pude probar mucho.
y a ver, a partir del primer tramo pues miraremos más o menos en dónde podemos estar y a ver cómo va la cosa. Ojalá podamos disfrutar mucho contigo y con este coche y que te veamos más a menudo en el Campeonato Gallego. Gracias y suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, Alberto Meira, estamos en el inicio del campeonato, supongo que con mucha ilusión y con muchas ganas de empezar pues un nuevo año, empezar con buen pie también aquí en La Coruña. Sí, la verdad es que sí, estamos todo el equipo trabajando muy bien, una pretemporada se revisó bien el coche, tuvimos un montón de trabajo, el camión nuevo con todo y la verdad que estamos contentos y bueno, un poco la pena de que se desvirtúa la cabeza, ¿no? Con Víctor saliendo con el World Rally Car, pero bueno, nuestra lucha va a ser dentro del Supercampeonato R5 e intentar estar lo más arriba posible. La climatología da la impresión, da la sensación de que va a ser un factor clave este año. Sí, creo que hay previsión de agua por la mañana, luego supongo que mejorará el tiempo para la tarde y bueno, habrá que esperar a mañana a ver qué monta de neumáticos se hace y intentar hacer una buena monta, no equivocarnos y pelear el rally, que va a ser un rally largo. ¿Qué sensaciones te han dejado los reconocimientos de un rally que cambia notablemente con respecto al año pasado? Bueno, los tramos son más o menos conocidos de otras ediciones, si no son para un lado son para otro, más o menos se conocen casi todos y bueno, me gustan bastante, más que el formato del año pasado y en principio nada, contentos y con ilusión. Y el objetivo para este rally lo marcamos dentro del supercampeonato, supongo. Sí, hombre, salvo que a Víctor le pase algo, es un World Rally Car que eso no tiene nada que ver con nuestros coches, es un coche que vale una fortuna y las prestaciones no tienen nada que ver con las nuestras, ¿no? Son muy superiores. El objetivo es intentar luchar por ganar el supercampeonato y estar lo más arriba posible en la general. Y como distribuidor de la marca de neumáticos Pirelli, supongo que también muchas ganas, mucha ilusión y todo listo y dispuesto para que el suministrador y la marca de neumáticos italiana, patrocinador del campeonato, pues puedan tener a todo el mundo con los neumáticos que correspondan y a todo el mundo bien servido. Sí, la verdad es que Raquel, la compañera mía que lleva toda la logística, hizo un gran trabajo. Traemos casi 800 ruedas en stop a todos los pilotos, con una previsión detallada de cada piloto y la verdad que hacen un gran trabajo y creo que tenemos producto para las necesidades adecuadas de cada momento. Bueno, el becado de la Federación Gallega de Automovilismo, el vencedor de Volante FGA, promoción Joven Piloto 2022, que disfruta este año. Estamos en el inicio del campeonato y va a disfrutar de un N5, Alexis Vieitez. ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué sensaciones te estás encontrando en estos primeros kilómetros que estás haciendo? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues la verdad que de menos a más, quizás, pues bueno, ahora apretamos un poquito para ver un poco, pues bueno, cómo se podía comportar. Pero la verdad hacen falta muchos kilómetros para realmente poder llegar a ser rápido con un chisme de este, cosas que no tenemos e iremos cogiendo poquito a poco el feeling, pero la verdad muy cómodo, da sensación muy buena de seguridad, de todo en general, agarre, la verdad que lo tiene todo, haces con él lo que le pidas y muy contento y ojalá mañana pues esté igual de contento que hoy porque ya te digo, el feeling es bueno desde el primer momento, tengo que decirlo, ya el otro día en los test ya me fui pues pensando, pues la verdad que era una pasada y hoy pues la verdad que sigo diciendo lo mismo y mañana pues mi meta es terminar el rally y me da igual el puesto, lo que quiero es disfrutar del premio y listo. ¿Cuál es el objetivo que te marcas para esta primera carrera? Pues terminar, sin duda terminar, disfrutar, ir de menos a más, ir corriendo. Obviamente ir corriendo de poquito a poco, un poquito más y apretándonos, pero siempre en el límite ese, sabiendo lo que estamos haciendo y sin tampoco cecarnos, porque hay pilotos muy buenos que llevan muchas carreras y no podemos pretender estar a la altura de ellos. Y dinos qué es lo que más te ha sorprendido de este nuevo coche en estos primeros kilómetros. Pues la verdad, el comportamiento en general, la gente me lo pintaba un poco peor, un coche que no giraba, un coche que no obedecía, digamos. Y la verdad, pues todo lo contrario, ¿no? Me llevé una grata sorpresa, la verdad. El coche hace lo que yo le pido, como a mí me gusta. Y obviamente hay cosas que se pueden mejorar a nivel prestaciones, en este caso, para ponerlo a mi gusto. Pero ya te digo, poquito a poco, tal y como está el coche, es una pasada y esperemos que todo siga así. Mucha suerte. Muy bien, gracias.
Bueno, y el otro becado, el otro piloto que el año pasado vencía en la Pirelli AMF y que este año pues tiene ese premio, esa beca de la Federación Gallega de Automovilismo, es Marcos Maceiras. Marcos, muy buenas. Bueno, ¿qué te has encontrado en estas primeras sensaciones, en estos primeros metros con el coche? Bien, adaptándose al cambio, a los frenos, en las zonas sucias derrapa muchísimo, pero bueno, llevamos unas ruedas bastante usadas y supongo que con ruedas nuevas cambiará. Nada, adaptarse y hacer kilómetros en el coche. ¿Cuál es el planteamiento para esta primera prueba del año, Marcos? El planteamiento, si está seco, intentar ir de menos a más, si está mojado, nada, ir paseando. Hacer test en Coruña, en Noia y los rallies que hagan falta y después intentar correr un poco más. ¿Y qué sensaciones te ha dejado el coche? Porque hay una diferencia notable con lo que venías pilotando habitualmente. ¿Qué nos puedes destacar de este nuevo coche? Destacar sobre todo el par que tienen, la salida de una curva, cuesta arriba corre lo mismo que cuesta abajo, el coche es una pasada, como frena, como acelera, el cambio es totalmente diferente todo. Bueno, Marcos, que vaya todo muy bien y que haya mucha suerte para este rally. Vale, muchas gracias. Uno de los equipos más queridos y más respetados del campeonato gallego, el equipo Tino Racing con Celestino al frente. Muy buenas, Celestino. Bueno, un año más. Comienza tarde, pero comienza el campeonato y supongo que con muchas ganas también. Sí, a verdade é que é un pouco tarde para facer todas estas carreiras en todo o ano, vai ser un pouco xusto, pero bueno, as cousas foron así e creo que non vai haber problema. Bueno, este año queremos saber cuál es el objetivo del equipo Tino Racing, que pelea dentro de la Gara N5 de Pirelli. Supongo que estar entre los primeros o intentar llevársela. Sí, a verdade é que o ano pasado quedamos segundos, este ano a nosa idea é mellorar, así que mellorar, pues tenemos que quedar primeiros. A nosa intención é esa, non? Ir a ganar, salir fuerte en todos os rallies, son moitos rallies, hai máis resultados a descontar, entonces non vale moito a regularidade, hai que salir a correr moi fuerte. Y nos da la sensación de que uno de los rivales más duros lo tenemos en casa. Sí, a ver, Tino vai salir fuerte, como sale sempre, a ver se este ano ten un poquinho máis de suerte que o ano pasado. A verdade é que a suerte non acompañou nada. E, bueno, esperemos que teña máis suerte que o ano pasado. E, bueno, se ele queda primeiro e eu quedando segundo, pois tampouco non nos imos a pegar por eso, non? Sería moito. Pero, bueno, a ver como salen as cousas. El esfuerzo que hacéis al poner en liza dos coches de la categoría N5 es muy importante y la representación de Ribadumia pues también es algo a tener en cuenta. No sois la bandera de Ribadumia y tenéis que dejar el pabellón bien alto también con estos dos coches. Sí, a verdade que sí, non, oye, por ali pois somos a xente a seguir, non, nos rallies. Incluso como organizamos unha prueba e todo, pois a xente pois está moito con nós. E bueno, facer todos estes rallies, os rally mix e todo con un equipo como o que somos nós, costanos moito porque a asistencia, cada un ten o seu traballo e a verdade é que é moi complicado, que temos xente da asistencia que nos ven sempre, pero claro, non pode vir sempre a todas as carreiras, agora son todas as carreiras xuntas, cada fin de semana é unha carreira, e bueno, a ver se nos vamos turnando, pero é moi complicado ter tanta xente tantos días enleados, non? Bueno, que haya moita sorte, que vaya todo moi ben, Celestino, e que nos veamos a final de rally para celebrar. Gracias. Bueno, y del equipo senior al equipo junior, Tinín, que bueno, afronta esta temporada ya después de la toma de contacto del año pasado, con aspiraciones de ¿qué? A ver, a intención sempre é estar os puestos de cabeza. Está claro que aquí hai moitos rivales moi fuertes. Intentaremos facer o mellor posible a luchar por estar mañá arriba o máis arriba posible. ¿Qué nos puedes decir de los tramos? Con respecto al año pasado ha habido variaciones de sentidos, de cosas y demás. ¿Qué es lo destacable en los tramos de Coruña esta 27ª edición?
Bueno, a ver, os tres primeiros son bastante parecidos aos de outros anos, de anos anteriores. E bueno, a ver, o terceiro de Cerceda, que é o que menos me gusta, porque entrenei choveunos entrenando o sábado pasado. E bueno, ten moitos botes, moita gravilla, un fallo pequeniño pode ser unha salida de pista. Y el rival a temer, lo tienes el enemigo en casa, se lo decía tu padre, yo creo que aquí va a haber una lucha sin cuartel. Sí, é verdad que sí, que ven moi fuerte, que estuvo correndo ainda en Cacabelos fuerte, e a ver que fai, tanto él como Jorge Pérez, como Lamela, Alexis, van a estar todos aí, eles cada vez van a estar máis rápidos. Bueno, Tini, que vaya muy bien, que haya mucha suerte y nos vemos y espero que finalicéis el rally para poder celebrarlo. Gracias. Bueno, otro de los máximos protagonistas de este campeonato gallego de 2023 es Francisco Dorado. Paco, bueno, empieza el campeonato, ya había muchas ganas también, no sabemos cuáles son tus planes, pero de momento la primera carrera sí vas a estar aquí, vas a plantar batalla, sobre todo por el supercampeonato también. Sí, la primera idea era estar aquí en el gallego, la idea ya cuando hablamos con las reuniones todas era volver al gallego, ¿no? Y por lo menos estamos aquí en Coruña a ver cómo se da y a partir de aquí a ver si hacemos alguna más del campeonato, ¿no? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención de estos tramos con estas modificaciones que ha habido con respecto al año pasado, por ejemplo? Bueno, yo el año pasado al final no corrí, sí que el tercer tramo, el tramo de Arteixo, sí que lo corrí en alguna edición, pero los otros tres la verdad que nunca los corrí y bueno, son tramos muy bonitos, bastante técnicos y complicados, pero creo que van a ser bonitos y sobre todo con la incógnita del tiempo, ¿no? No sé si da la sensación de que queda un poco desvirtuado el rally al salir Víctor con World Rally Car y el resto con Rally 2, no sé cuál es tu opinión, Paco. Bueno, al final el reglamento está así, se puede traer ese coche, entonces creo que es justo que lo pueda traer y si quiere traerlo está bien. Creo que para los aficionados y para el rally en sí, para a nivel mediático, creo que es muy bueno también, que la verdad que nosotros íbamos en el enlace ahora al Shakedown y nos pasó un World Rally Car por al lado y decíamos, Dios mío, ¿qué es esto, no? Y bueno, después yo creo que no es tan fácil como parece, al final es un coche complicado, un coche caro, que no se puede chocar y que creo que si gana los tramos de 5 o 10 segundos nadie va a estar contento y nadie va a decir que bien fue Víctor, ¿no? Entonces tiene una presión añadida también ahí. No es sencillo, pero bien, cuanto más seamos y coches mejores, por mí bien. ¿Dónde va a estar la clave de este rally, Paco? Porque la climatología también está bastante cambiante, no sé si será un factor decisivo. Sí, yo creo que sí. La verdad es que llevamos toda la semana mirando y cada rato pone una cosa. Mismo ahora para el shakedown teníamos agua al principio, luego seco, luego agua, luego seco otra vez. Va a ser un rally muy complicado, yo creo, a nivel meteorológico. ¿Y dónde está la mayor dificultad en los tramos? ¿Cuál es el tramo que tú crees que va a marcar la pauta del rally y que a partir de ahí puede empezar a situarse todo el mundo? Bueno, todo el mundo habla del último de Cerceda, que es el que más sucio está, ¿no? El que más roto y más complicado está, pero yo creo que donde más diferencia puede haber de tiempos es en el segundo. La verdad que es un tramo con zonas muy rápidas, luego con zonas muy lentas, con muchas trampas, un tramo de 15 kilómetros, es un tramo de los de campeonato de verdad, ¿eh? Bueno, pues te deseamos mucha suerte, Paco, que vaya todo muy bien, que todo esté a tu gusto y sobre todo que nos podamos ver al final del rally para poder disfrutarlo y celebrarlo. Vale, muchas gracias, como siempre. Bueno, y estamos con el 6 veces campeón gallego de rallies, Víctor Senra, que comienza una nueva andadura y además siendo Víctor la atracción del rally. Muy buenas, ¿qué sensaciones nos deja el monstruo? Vale, positivas, é un coche que a verdade que é impresionante, nada, disfrutando dele, facendo disfrutar ao público e nada, mañán ojalá non chova moito e podamos disfrutar ao máximo deste coche e intentar pelear polo rally e ganar o rally da Coruña, que me fai ilusión correr na casa e con un coche así a poder ganar. ¿Cómo empieza ese camino hacia hacer historia en el automovilismo deportivo de Galicia? ¿Cómo empieza el camino hacia el intento de ese séptimo campeonato? Bueno, empeza desta maneira en Coruña con este coche con ganas, despois o resto de temporada seguramente sea con un R5, así que nada, contentos e bueno, queda moito, así que pouco a pouco. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido del coche en estos días que has probado, los primeros kilómetros que has hecho hoy en el shakedown? Cuéntanos un poco qué particularidades tiene.
Bueno, todo en general é un coche que ten bastante potencia, tracción, de todo un pouco, así que creo que é un coche de última generación que é asombroso, así que nada, todo impresionante. Bueno, y siendo un piloto más que conocido y reconocido por todo el público, ¿cómo llevas, Víctor, el ser la gran atracción del Rally da Coruña? Bueno, eso lo ven, que a xente disfrute, que a mí me gusta que todos disfruten, eu disfrutar tamén, mentre sea así é cando eu seguirei correndo. Cando non sea desa maneira, pois non. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos a Rally Streaming, bienvenidos a emitimos.com, bienvenidos al Rally da Coruña, primera prueba puntuable del Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto. Todo listo, todo preparado y todo dispuesto para vivir in situ la jornada vespertina en este tramo de Culleredo, en esta especial cronometrada donde se encuentran nuestros cámaras preparados y dispuestos para trasladar la emoción de la competición en estado puro, y también donde se encuentra nuestra compañera Miriam, que está en ese control de stop, preparada y dispuesta. En cuanto podamos conectamos con ella para poder tomar el pulso a la actividad en la parte final de carrera. Mientras tanto, tenemos que resetear en esa clasificación general después de 4 tramos cronometrados, que está encabezada por Víctor Senra y David Vázquez, líderes de la prueba, 33 minutos 53 segundos y 3 décimas. Segundo, Alberto Meira a 45.6. Terceros, Paco Dorado a 1.48. Cuarto, Yago Camaño a 1.45.4. Quinto, Robert Blatch con el N5. Primer Rally 2 en la quinta posición, rayando a gran altura, y Mauro Barreiro a 1.51.7. Sexto, Luis Vilariño a 2.00. Séptimo, Dani Orjeira y José Pintor a 2.36.5. Octavo, José Lamela a 2.54. Noveno, Jorge Pérez y Miriam Vera a 3.10. Y décimo, cerrando los 10 primeros clasificados, Celestino y Jorge Iglesias a 3.16 del líder. Estas son las clasificaciones del rally hasta el momento, después de 4 tramos. Y vamos a saludar a nuestra compañera, a ver si podemos, no tenemos conexión todavía con nuestra compañera Miriam, a ver si podemos contactar con ella en cuanto la tengamos. Y podemos hablar para tomar el pulso a la situación de carrera en el control de stop. Vamos a esperar un momentito en ese ajuste técnico que tenemos que hacer para poder trasladar todas las impresiones de carrera en ese control de stop. Vamos a contactar con ella. Y vamos a contactar con ella y vamos a escuchar la voz de Miriam en ese control de stop. La saludamos ya, le damos las buenas tardes, Miriam, a ver si podemos contactar contigo. Estamos comunicándonos internamente y te estamos escuchando. Vamos a ver si podemos tomar el pulso a la carrera en ese control de stop de tramo de Culleredo. Todavía no, de momento no podemos escuchar a Miriam. Vamos a ver si tenemos el pulso de la carrera en ese control de stop y podemos dar las mejores imágenes de este tramo de Culleredo y también las mejores declaraciones de los pilotos. Y vamos a saludar a Miriam Hortels, a ver si nos escucha ya. Miriam, adelante, buenas tardes. Hola Miriam. Hola.
Hola. Hola, Fran. Hola, buenas tardes, Miriam. Adelante, esa cámara de control de stock. Cuéntanos cuál es el ambiente que tenemos por ahí. Bueno, pues el ambiente que tenemos aquí, la verdad es que es espectacular. El tramo está lleno de gente, hay un ambiente estupendo, un ambiente de carrera y la verdad es que es maravilloso tener el día así, porque la verdad es que no nos esperábamos que parase de llover y deseando ver llegar a Víctor con el World Rally Car. Bueno, pues estamos muy pendientes de tu posición, estamos muy pendientes del control de stop de este tramo de Culleredo para escuchar las declaraciones de los principales protagonistas, de los pilotos que están liderando la carrera, de todos los pilotos que están compitiendo por las distintas clasificaciones, copas y trofeos dentro de esta primer rally de la temporada 2023, esta 27ª edición del Rally de A Coruña que estamos contando, estamos transmitiendo aquí en directo en Rally Streaming, como dije antes, y de primera manera. Víctor Senra liderando, Alberto Meira 45.6 y Paco Dorado a 1.48, y debe estar ya todo preparado y todo dispuesto para ver cuál es la situación de carrera, para ver si el vehículo cero, el coche que abre carrera, el coche de seguridad de la prueba, hace el paso correspondiente por esta zona donde nos encontramos, primero en el mítico cruce de Culleredo, cruce izquierdas, y después en esta zona de rasante, con esta zona larga en la que vamos a poder ver un bonito espectáculo, una bonita competencia entre los pilotos y sobre todo unas bonitas luchas, no solo por la clasificación general, sino por las distintas copas y trofeos que aquí nos muestran, y se compite para intentar llevarse el gato al agua, como son el Supercampeonato R5 Recalvi, también distintas copas monomarca, como son la Pirelli Driver Autia Top 10A, la Top 10B, la Top 10C. Ahí tenemos al cero ya en carrera, derrapando y comprobando que todo esté de la mejor manera posible. Ahí tenemos, perdiendo la imagen. Confirmarme, chicos, si es así. Os decía antes que hay un ambiente maravilloso de carreras, que realmente pues nos encanta vivir y así, tal y como teníamos la mañana, que estamos deseando ver aparecer a Víctor con el World Rally Car y empezar a disfrutar de este tramo de Arteixo-Culleredo. Bueno, pues nos encanta vivir ese maravilloso ambiente de carreras, nos encanta ver la situación de la competición, todo preparado, todo dispuesto, coche cero ya en carrera. Ojo, primera parte del recorrido, ese Toyota Yaris GR compitiendo dentro del de la Copa Iberian Cup, esa Copa Ibérica que se disputa entre España y Portugal, y que uno de los vehículos de esa Copa hace de coche cero en este Rally de A Coruña. Recordando las clasificaciones, queremos repasar un poquito por encima, mientras que no llegan al control de stop los diferentes pilotos que van a formar parte de la competición. Queremos repasar esa Copa R5 Recalvi que está encabezada. Vamos a refrescar los datos. Está encabezada por Alberto Meira, seguido de Paco Dorado 55.1, a Yago Camaños tercera 59.7 y cuarto es Luis Vilariño a 1.14, quinto ya Antón Pérez Orozco a 13.51, con esos problemas que arrastró durante la mañana. En la Top 10A, pues un calco también del supercampeonato. ¿Por qué? Porque son los mismos pilotos los que compiten en
Repasando también las copas, nos encontramos con la Pirelli Driver Autia Top 10B después de 4 tramos, el líder consolidado, el líder sólido desde el inicio de la competición, un equipo que no deja de sorprendernos, un equipo que participa en el Mundial de Rallys becado por la Federación Española de Automovilismo y que aquí ha querido estar en el rally de casa el equipo de Arteixo, Robert Blach, Mauro Barreiro con el Toyota GR Yaris N5 que lideran la clasificación de la Pirelli Driver Autia Top 10B con un tiempo total de 35 minutos 45 segundos y 1 décima. El segundo clasificado dentro de esta Top 10B no es otro que Dani Oljeira y José Pintor, que secundan a la dupla arteixana a una diferencia de 44.8. La tercera posición es para un sorprendente, y no por la calidad y no por el nivel, sino por el estreno en SN5, un efecto sorpresa, el de José Lamela, que está rayando a gran altura y ya se sitúa en posiciones de podium con Dani Pérez de copiloto. Y en esa tercera posición a 1 minuto y 2 segundos de Robert Blas. Cuarto es Jorge Pérez y Miriam Vera, que desciende una posición a costa de José Lamela. Jorge Pérez con el Suzuki a 1.18.5 a 16.3 de José Lamela. Ojito que aquí hay pelea. Cuarto son los hermanos Iglesias, el equipo senior de Ribadumia, dorsal número 10. Ascienden una posición y se sitúan a 1.24 del líder y a 5.8 del cuarto clasificado, que es Jorge Pérez, con lo cual en 21 segundos está el podium para el equipo senior de Ribadumia. Sexto el equipo junior, Tinigui Bárbara, a 2.2 del equipo senior, de su padre y de su hermano. El séptimo clasificado asciende una posición también el becado por la Federación Gallega, Alexis Vieites y Cristian Álvarez con el Nissan Micra N5 a 1.38.8 de la cabeza, a 12.2 de Tinigui Bárbara. También bonita lucha la que van a librar aquí. Después en octava posición ya está con el Mitsubishi Antonio Fernández Valcárcel y Alberto González a 1.56.1 a 17.2 de Alexis. En noveno, Lista y Carmona, 2.14.2 y a 18.1 de Ventura. Y la décima posición la cierra Marcos Maceiras y Sergio Iglesias a 2.48.9 de la cabeza, a 34.7 del su predecesor de José Manuel Lista con el Lancer. Esos son los 10 primeros dentro de la Top 10B. Nos vamos ya a lo que es la Top 10C, el apartado destinado a los vehículos de 2 ruedas motrices, en el que lideran después de 4 tramos, después de 4 especiales y con toda la tarde por delante, el equipo de Oroso Motorsport, Manuel Souto Paderne, el actual campeón gallego de slaloms 2022, Manuel Souto Paderne, que estrena el vehículo copilotado por Laila Porta, invirtiendo un tiempo total después de 4 tramos de 38 minutos, 51 segundos y 5 décimas para completar esos 4 tramos y para liderar la Top 10C. En el segundo lugar del podium, en este caso del podium provisional de esta Top 10C, está el dorsal número 39, Saúl Pensado, y su copiloto Luis Calviño, que están a 1.9, a 1 segundo 9 décimas de el líder de Manuel Souto, secundándolos en esa clasificación de la Top 10C. Todo preparado y todo dispuesto en este caso para ellos también para atacar ese liderato. Y terceros son Omar López y Gloria Alonso, nuestra Gloria Alonso, sí, que está debutando dentro del Campeonato Gallego de Rallys a las notas de Omar López, y que está rayando seguramente a gran altura, consiguiendo un más que notable debut en esa tercera posición dentro de la Copa Top 10C hasta el momento. Cuarto dentro de esa Copa es Agustín Míguez y Alberto Rey con el Citroën C2 a 26 segundos de Omar. Después se sitúa el equipo de Sarria, Rubén López y Damián Outón con una penalización de 10 segundos a 55 de su predecesor Agustín Míguez. Javier Esmariño es sexto a
casi medio segundo de Rubén López y Damián Outón. Bonita lucha va a haber ahí también. Séptimo es el piloto del Peugeot 106, Michael Mosquera, y el Luis Manuel Bouzas a 39 segundos de su predecesor de Javier Asmariño. Octavo es Alberto Varela, Iván González con Peugeot 208 R2 a 1 minuto de su predecesor. Noveno es Diego Vázquez y Abel Tenreiro con el Ford Fiesta R2 a 8.4 de la octava posición. Y décimo es Tito Moure y Abelino González a 1.35 de la novena posición. Ese es el repaso de la Top 10C. En la gana N5 Pirelli, Robert Blasch manda con mano de hierro. Robert Blasch manda con un pulso firme. Robert Blasch lidera junto con Mauro Barreiro en el Toyota GR Yaris N5. 35 minutos 45 segundos y 1 décima para el piloto Arteixano, para la dupla arteixana, que están aquí en un bonus extra del campeonato gallego, disfrutando de esta carrera y disfrutando de un N5 como está mandado, como mandan los cánones, mandando y dominando en el rally de casa. Segundo es Dani Oljeira y José Pintora, 44.8 ya de Robert Lance. Tiene el bueno, pues todo de cara para poder materializar una hipotética victoria en esta segunda parte del recorrido. Tercero, como decía, en la Gara N5 Pirelli, igual que en la Top 10B, es Josito Lamela y Dani Pérez con el Skoda Fabia N5 a 17.4 de Dani Orjeira. Ojo, porque puede haber pelea por esa segunda posición. Cuarto es Jorge Pérez y Miriam Vera a 16.3. Ahí tenemos a Víctor Senra ya en imagen en directo, derrapando con el T3 World Rally Car, dejando las ruedas marcadas en el asfalto. Nos vamos con la otra cámara. Ahí tenemos acción, el seguimiento del C3 World Rally Car. Ahí lo tenemos, qué bonita imagen de emitimos.com, de Rally Streaming, qué espectáculo. Ahí tenemos ya la siguiente imagen y yo sé que Miriam está deseosa de comentarnos cosas, pero de momento no podemos hablar hasta que lleguen los coches. Cuando lleguen los coches de control tendrá vía libre para poder actuar y para poder comentar qué es lo que pasa dentro de los vehículos de los principales protagonistas de la prueba. Mientras tanto, seguimos repasando mientras que esperamos el siguiente coche. Ahí tenemos a Alberto Meira. Nos vamos ya con la segunda cámara. Ahí seguimos con ese seguimiento. Alberto Meira, qué bonita imagen, sí señor, cómo nos gusta ver los rallies en directo en el Rally Streaming. Ahí tenemos al piloto vigués, que es segundo en la clasificación del rally hasta el momento. Ahí estamos, esperando el control de stock, que llegue también Miriam. Y esperando que lleguen los primeros protagonistas al control de stop para conocer de viva voz las declaraciones de los pilotos y para saber de su propia voz qué tal les ha ido este inicio de jornada, este inicio de competición en la parte vespertina. Ahí tenemos a Paco Dorado, el dorsal número 3 Volkswagen Polo R5, con la berciana Andrea Lamas a la derecha en su debut, en su reentré en el certamen gallego de nuevo después de esa lesión. Ahí tenemos a Paco Dorado, qué bella estampa, qué bonito ese paisaje, ese panorama con el coche de fondo, ese Volkswagen Polo R5 surcando, tragándose las curvas una tras otra. Ahí tenemos de nuevo a la parte de la rasante con ese cruce y estamos muy pendientes también de Miriam. Ojo, no te preocupes Miriam, que estamos muy pendientes tuyas para que en cuanto llegue el primero de los coches al control de stop, en cuanto llegue Víctor Senra a ese control de stop, poder conocer de viva voz qué es lo que está pasando y cómo le ha ido al piloto del C3 World Rally Car, al líder del rally casi desde el inicio, exceptuando el primer tramo cronometrado
entrado que lideraba Alberto Meira, el líder del rally. Ahí tenemos al siguiente de los vehículos, dorsal 4 Ford Fiesta Rally 2. Ahí tenemos surcando esta parte del tramo, bonita, abierta, con una parte de velocidad muy bonita de ver. Ahí tenemos acercando ese punto con la cámara, ahí lo tenemos, fantástico, dorsal número 4, 4 coches ya en esta primera parte del tramo, y estaremos a puntito de volver a ver ya, de ver llegar a ese control de stop al dorsal número 1, si nada falla, si no pasa ninguna cuestión reseñable que no queremos que pase, el poder ver de primera mano cuáles son, y el poder escuchar cuáles son las declaraciones del líder del rally, de Víctor Senra, de David Vázquez, ver ese imponente, ese flamante Citroën C3 World Rally Car que tenemos el gusto, el placer de ver y de disfrutar aquí en el Rally de Coruña, cuando ya tenemos más participantes. Luis Vilariño, Quique Velasco con el Hyundai, un trompo de Luis Vilariño, acción, vamos a ver cómo es capaz de solventar la papeleta. Un Luis Vilariño que no estaba a gusto con el setup del coche, un Luis Vilariño que se deja un buen puñado de segundos en este cruce, la afición aplaude, recuperamos la segunda cámara, ahí tenemos a Luis Vilariño, a ver si podemos juntar ese plano un poquito más para ver un poquito más de cerca el Hyundai de Luis Vilariño y el asturiano Quique Velasco. Ahí los vemos, fantástica imagen, y estamos muy pendientes en esa cámara, prevenidos, para que en cuanto llegue el C3 World Rally Car, tomarle el pulso a la líder del rally, tomarle el pulso, a ver qué sensación nos deja el líder del rally después de iniciar esta jornada vespertina. Muchas ganas de ver qué es lo que nos cuenta Víctor Senra, muchas ganas de saber qué tal le ha ido al piloto coruñés. Ahí tenemos a Antón Pérez Orozco y a David Míguez con el DS3R5. Ya tenemos a Víctor Senra, en ese control de todo. Adelante, Miriam, todo tuyo. Ya está 100% adaptado, podemos decir. Tenemos toda la temporada. Lo mantenemos toda la temporada. Mucha suerte, chicos, De gracias. sonido, tenemos alguna cuestión en la que tenemos que estar muy pendientes de ese sonido, seguramente mejorable. Vamos con la historia vive del automovilismo deportivo, vamos con las derrapadas, vamos con Manolo Senra, vamos con ese chicos, ya vemos a Alberto Meira. Machi que hace las delicias de los aficionados. Lo perdemos ya en el cruce, pero lo recuperamos en esta zona. Adelante, Miriam, a ver si tenemos mejor sonido. Parados en la salida, claro, de la media, no en las ¿Qué esperamos para el resto de la tarde? ¿Qué esperamos para el resto de la... Mucha suerte, chicos. Bueno, pues lástima de esos problemas técnicos. Vamos a intentar intentar solucionarlos de buena manera. Estábamos muy ilusionados en poder dar esas declaraciones de los pilotos en ese control de stop. Al final no puede ser. Gelo Sánchez el siguiente en pasar por ese tramo, el siguiente en competir dentro del asfalto coruñés en esta primer tramo de esta parte de la tarde, en esta zona vespertina. Vamos a intentar solucionar esos problemas de audio, esos problemas de sonido, para que todo el mundo pueda tener el mejor audio, el mejor sonido, las declaraciones de los pilotos. A ver si tenemos suerte y podemos escuchar a los pilotos. Acabamos de encontrarnos con el coche y eso, pero bueno, intentaremos hacerlo mejor en el resto. Muy bien, chicos, muchísima suerte. Gracias.
Pues fantástico, fantástico. Vamos mejorando en ese sonido, a ver si tenemos un poquito de suerte. Ahí tenemos Jordan Vázquez con el coche histórico, con el BMW M3 X Basas, un BMW que podemos disfrutar también gracias a la adquisición del piloto Alberto Otero, de esta fantástica unidad, otrora fundamental en el Campeonato de España, un coche histórico, un coche de los de verdad, en manos de Pep Basas. Ha sido campeón de España de rallies de asfalto y que podemos disfrutar aquí ahora en manos de Alberto Otero y Jordan Vázquez. Ahí tenemos esa imagen fantástica, esa estampa que nos deja la Rally de A Coruña con ese fabuloso BMW M3, el siguiente en llegar a esta línea de carrera, a esta zona donde nos encontramos, a este espacio donde pues estamos viviendo en directo el Rally de A Coruña. El siguiente, como digo, debería ser el N5 de Celestino y Jorge Iglesias. A ver si lo podemos tener ya en pantalla en cuanto aparezca por ahí el equipo de Ribadumia. Y poder ver la evolución de los pilotos del Ford Fiesta N5. Mientras tanto, no sé si tenemos más coches ahí. Luis, ¿qué tal la vuelta? Bueno, chicos, suerte. Bueno. Bueno, pues el trompo de Luis Vilariño, que marcaba un poco el devenir de este rally, de este tramo de Culleredo. Todavía no tenemos los tiempos que nos reflejan la clasificación hasta el momento. Todavía no aparecen en pantalla los resultados para la búsqueda realizada en este TC5 de Arteixo Culleredo, con los tiempos de los primeros clasificados, con 9 kilómetros 690 metros. Vamos a ver qué es lo que puede dar de sí este primer tramo de la tarde. Ahí tenemos a José Lamela, a Néstor Casal con el Fabia N5, precioso decoración del vehículo de la marca checa. Me alegro muchísimo por vosotros, equipo. Vamos adelante con esas declaraciones. Seguramente que tengamos alguna dificultad técnica para poder escucharle con los cascos y demás que impidan el buen tenemos a don Manuel Senra de esas declaraciones. Llega Manuel Senra. Manolo, sensaciones en este rally de casa. ¿Qué esperamos para el resto del día? ¿Qué esperamos para el resto del día? Mucha suerte. Bueno, pues las declaraciones de Manolo Senra, que completa con éxito esta quinta especial del día, este tramo de Arteixo Culleredo, esta especial cronometrada, cable la parte de la tarde. Todavía no tenemos los registros, todavía no tenemos ningún tiempo. Sí tenemos ya a varios vehículos dentro de ese control de stop. 7 hasta el momento.
Empezamos a divertirnos. Mucha suerte, chicos. Y ya con las declaraciones de Gelo Sánchez, bueno, escuchábamos ya a Gelo Sánchez, el piloto del Porsche, que se quejaba esta mañana de que no tenía neumáticos de agua para las ruedas de atrás, para la parte trasera, que había problemas de suministros a la hora de afrontar los compuestos de agua con ese vehículo, con ese Porsche 911 GT3, y que ahora seguramente estarás disfrutando un poquito más que por la mañana, en el que las condiciones eran más desfavorables para el bólido alemán, las condiciones eran más desfavorables para, bueno, pues intentar hacer lo mejor posible dentro de este primer rally del campeonato gallego. Como decimos, Gelo Sánchez e Iván Ferreiro. Vamos a ver con más protagonistas. Mucho mejor este clima, ¿no? Te lo estás pasando de vicio. Sí, ahora. Mucha suerte, chicos. Bueno, pues veíamos ya ahí esas declaraciones también del resto de pilotos. Llegaba Manolo Senra, llegaba Gelo también, y llegaba más pilotos dentro de este Rally de A Coruña. Llegaban a este final de tramo, a este TC5 Arteixo Culleredo, el inicio de la parte vespertina del rally. Empieza a decidirse las cosas. De momento no tenemos clasificaciones. Vamos a repasar la tabla de tiempos, a ver si tenemos una actualización que nos permita consultar el resultado. De momento no hay resultados para la búsqueda realizada, con lo cual pues no tenemos los registros de los principales protagonistas, no tenemos los tiempos. Lo que sí tenemos son las imágenes de Rally Streaming y emitimos.com, las imágenes de la retransmisión del streaming del rally que estamos aquí viviendo y disfrutando en directo, y que podéis ver desde cualquier parte de vuestros lugares habituales donde estéis, gracias a internet, gracias a las redes sociales, y gracias también a todos los sponsors y a todos los colaboradores que han hecho posible que este equipo hoy pueda estar retransmitiendo en directo la prueba, hoy pueda estar aquí en A Coruña, en la cita inaugural del Campeonato Gallego de Rallys, después de celebrar ayer la ceremonia de salida en María Pita, con nubes y claros, con alguna lluvia que, bueno, pues seguramente nos hizo pasar un momento de estrés y un poco de apuro, pero que después vaya entrada también de otro de los participantes, en este caso el hombre del Volkswagen Polo RN5, el hombre que está segundo, Dani Orjeida, que, bueno, pues daba un buen espectáculo y hacía de las suyas en ese cruce izquierdas el tramo de Culleredo. Vamos a ver qué performance muestra y qué resultado nos puede dar con ese semitrompo que ha hecho dentro del especial cronometrada, y vamos a ver cuál es de qué manera se ve afectada la, bueno, pues esa actuación del segundo clasificado hasta el momento dentro de ese Gara N5, dentro de esa Pirelli Top 10B. Ahí tenemos al becado de la federación, ahí tenemos a Alexis y a Cristian intentando tomar el pulso a Nissan, rodando, haciendo kilómetros, intentando buscar la mejor performance dentro de su debut en el campeonato, dentro de su debut con un coche de la segunda categoría, vamos a decirlo así, con un vehículo N5, con un coche bueno, pues de última factura, y que hoy en día, bueno, pues cuesta mucho mover y tener la suerte de poder competir con él. Bueno, pues no está al alcance de cualquiera, desde luego que no, y Alexis, al ser el vencedor de la Volante FGA y de la PXP, pues ha conseguido esa vicisitud, la de poder competir durante todo el año junto a Cristian en ese Nissan Micra N5. Más protagonistas, vamos a continuar con los protagonistas de la prueba.
Ahí tenemos más espectáculo. Marquitos Maceira, Sergio Álvarez, que hacen trompo, que calan el coche, que intentan recuperar el sentido de la marcha con total normalidad. Buen espectáculo para el público, que aplaude, que anima, que pide más y más para los becados de la Federación Gallega de Automovilismo. Buen espectáculo que están mostrando hasta el momento. Ahí tenemos ese plano a lo largo de Marcos Maceiras y Sergio Álvarez abandonando ya esta zona. Muy buen plano el de Adri, fantástico. Nuestras cámaras de emitimos.com, tenemos que sacarnos el sombrero con nuestro equipo de realización, con nuestro equipo de producción, como si fuera todo nuestro. Hablamos aquí como si fuéramos los dueños de todo y formamos un equipo fantástico para poder retransmitir en directo esta primera prueba del Campeonato Gallego, este 27º Rally da Coruña. Santi García, Néstor Casal, los pilotos con 208, en este caso con Peugeot 208, que ya continúan su andar, su caminar dentro de esta parte vespertina, dentro de esta tarde en el Rally de A Coruña. Santi García y Néstor Casal con ese Peugeot 208 Rally 4. Ahí lo veíamos al fondo a Santi y a Néstor cuajando un buen rally también, peleándose con coches de superior categoría, peleándose con coches de mayor entidad y demostrando que la victoria en dos ruedas motrices del Rally Terra d'Auga no ha sido casualidad, que la victoria dentro del Rally Terra d'Auga ha sido fruto del buen trabajo que viene haciendo el joven coruñés, que ha querido estar en el rally de casa. Más vehículos, Antonio Fernández Valcarce, Ventura y Alberto González con el Lancer Evo 10, buscando la mejor trazada, buscando derrapar, buscando el mejor paso por esa zona, por ese tramo de Culleredo, que estamos aquí transmitiendo en directo en Rally Streaming en emitimos.com, y que os agradecemos mucho que nos sigáis y que compartáis nuestro contenido para que todo esto pueda llegar al mayor número de personas posibles. Vosotros hacéis posible que nosotros estemos aquí, los pilotos hacen posible que la retransmisión se lleve a cabo, y los sponsors y los amigos que aportan, que están y que siempre están cuando se les necesita, hacen posible que Rally Streaming y emitimos.com estén uniendo fuerzas en un fin común, en el fin de transmitir en directo la prueba del Campeonato Gallego, la prueba inaugural, este 27º Rally de A Coruña, que estamos viendo en directo y que vamos a buscar un poquito también en los tiempos. Vamos a traducir el paso de los vehículos por los tramos cronometrados en forma de los tiempos. Vamos a ver si ya tenemos los tiempos de los tramos. Ahora sí, ya nos aparece en la planilla de tiempos. Scratch para Víctor Senra, 5.35.2. Segundo Alberto Meira, 5.44.6 a 9.3. Tercero en el tramo, Yago Camaño, 5.57.7 a 22.5 del World Rally Car. El cuarto ha sido Paco Dorado, 5.58.9 a 23.7 del Citroën C3. Quinto ha sido Robert Blach, 6.016 a 26.3 del equipo coruñés que lidera la clasificación. Sexto ha sido Jorge Pérez con el Suzuki a 29.1 del líder del rally. Séptimo ha sido José Lamela con el Skoda Fabia N5 a 30.1. Octavo ha sido Celestino Iglesias con Jorge Iglesias de copiloto. Bueno, se mueve un puesto porque pasa a ocupar la quinta posición Dani Orjeira, con lo cual Blanch, Jorge Pérez y Lamela y Celestino Iglesias bajan una posición y cierran los 10 primeros en este tramo cronometrado número 5 de este Rally de Coruña. Gelo Sánchez e Iván Ferreiro, 6.16.7 para los pilotos del equipo Porsche, en este caso para los pilotos del vehículo Porsche 911, que cerraban la clasificación hasta que se ha movido
otra vez esa clasificación y se ha movido porque Alexis Vieites y Cristian Álvarez empiezan a tomarle el pulso a la carrera, empiezan a notar las sensaciones del N5, se meten octavos con un tiempo de 6.04.9, cerquita ya del scratch marcado hasta el momento por Robert Blanch, 6.01.6 en este tramo de Arteixo Culleredo. Empiezan a tomarle el pulso ya a la carrera, con lo cual pasa a cerrar la clasificación de los 10 primeros Celestino y Jorge Iglesias con el Ford Fiesta N5. Después de estos primeros clasificados ya tenemos el orden compuesto por la clasificación después de 5 tramos que vamos a repasar rápidamente y que continúa manteniendo como líder al equipo coruñés Víctor Senra David Vázquez con el Citroën C3 World Rally Car. Invierte en un tiempo total después de 5 tramos de 39 minutos 28 segundos y 5 décimas. Segundos hasta el momento Alberto Meira y Abelino Martínez. Skoda Fabia Rally 2 a 55 segundos del líder, casi le separa ya un minuto del líder del rally. Tercero Francisco Dorado y Andrea Lamas ocupan hasta el momento la tercera posición provisional a 2 minutos y 4 segundos del líder Víctor Senra y a 1.09 de Alberto Meira. Parece ser que todo decidido por la parte de arriba si no hay ningún contratiempo, y por la parte de atrás los perseguidores de ese podium, los lobos que acechan a Paco Dorado, el dorsal número 4 con el Ford Fiesta Rally 2 Yago Camaño, 2.07.9 del líder y a 3.3 de Paco Dorado. El dorsal número 15 que está en quinta posición, primer N5 Robert Blanch y Mauro Barreiro, que están a 2.18 del líder y a 10 segundos de Yago Camaño, con lo cual a 13.5 de la tercera posición. Ojo, porque todo puede pasar y aquí va a haber una lucha muy bonita durante toda la parte final del rally. Sextos hasta el momento Vilariño y Quique Velasco a 2.41 del líder, a 23.6 de Blanch. Se está escapando Blanch, se está escapando Yago para Luis Vilariño, para las opciones del piloto de Palas de Rey de intentar subirse al podio en esta cita inaugural. Va a tener que apretar mucho si quiere conseguir esa tercera posición. Sexto hasta el momento del rally. Séptimo Dani Orjeira y José Pintor, a 3 minutos y 1 segundo del líder Víctor Senra, pero a 19.9 de Vilariño. Cuidado Luis, que van a por ti también por detrás, que te van a hacer correr. Dani Orjeira y José Pintor, que corren en casa con el N5, intentan pegar un zarpazo al piloto del Hyundai. Vamos a ver en qué queda la cosa. Octavo Josito Lamela, que viene también con una performance fantástica, tomando el pulso a la carrera desde la mañana, estrenando este Skoda Fabia N5 y buscando pues el mejor resultado posible hasta el momento. Octavo de la general, 3.24.1 el tiempo que le separa del líder, pero tan solo 22.3 segundos de Dani Orjeira, con lo cual vamos a ver si intenta dar caza al piloto del Volkswagen Polo. Novenos Jorge Pérez y Miriam Vera, que están a 3.39.5 de la cabeza y a solo 15.3 de Josito Lamela. Décimo el equipo senior de Ribadumia, Celestino y Jorge Iglesias, a 3 minutos 49 segundos y 8 décimas del líder Víctor Senra, pero a tan solo 10.3 Vamos a ver si son capaces de darle caza. Vamos a ver qué luchas nos van a ofrecer los 10 primeros clasificados en torno a buscar la mejor clasificación posible. Los que están más cerca de la cabeza, intentar atacar a Paco Dorado. Los pilotos como Yago Camaño, que se encuentra a 3.3, Robert Blanch a 10 segundos, son los que más opciones tienen de saltar esa tercera posición, sabiendo de la dificultad de todo lo que está sucediendo y bueno, son los que más cerca están de poner en peligro esa tercera posición de Paco Dorado. Por detrás las luchas internas mantienen el pulso a la carrera
y vamos a ver qué es lo que pasa en el resto de clasificaciones. Vamos a ver en la Pirelli Top 10B si ya tenemos los resultados. Desde luego que sí, ya aparecen aquí, liderando Robert Blach, Orgeira segundo 43, Lamela es tercero 1.05, Jorge Pérez cuarto 1.21, quinto Celestino Iglesias Senior a 1.31, sexto el Junior de los Iglesias Tirín a 1.42, séptimo Alexis Vieitez y Cristian Álvarez a 38 milésimas de Tinín y Bárbara. Cuidado que va a haber lucha aquí bonito. Octavo José Manuel Lista, noveno Marcos Maceiras y décimo Santi García. Estos son los 10 primeros clasificados de la Pirelli Top 10B. Esos son los 10 primeros clasificados de la prueba. Vamos a la Top 10C, no tenemos todavía los resultados de los dos ruedas motrices, con lo cual nos vamos a la general de nuevo y vamos a seguir con esas imágenes que están mostrando nuestros cámaras, nuestro equipo de producción, nuestros cámaras que están en los tramos. Ahí tenemos al equipo de Oroso Motorsport, ahí tenemos a la dorsal número 32 a bordo del Citroën C2, que no es otro que Manuel Souto Paderne y Laila Porta, el actual campeón gallego de slaloms, que quiere estar aquí en A Coruña, que está liderando la Top 10C, que está poniendo en jaque a todo el mundo, que está peleando por la primera posición dentro de la Copa Top 10C en este Rally de A Coruña, y que estamos vibrando con su actuación, desde luego que sí, estrenando coche el de Oroso y mostrando un excelente performance dentro de esta primera prueba inaugural del certamen autonómico de rallies. Vamos a ver qué marchamo le queda al de Oroso para intentar completar los tramos que quedan e intentar pelear e intentar alzarse con la primera posición dentro de los vehículos de la Top 10C. Ahí tenemos al otro de los pilotos, a Diego Vázquez y a Abel Tenreiro con el Ford Fiesta R2. Queremos repasar también un dato importante, que es el dato de los retirados. Vamos a ver si podemos observar por aquí el dato de los retirados y poder ver en este caso ¿Cuántas lleváis? dentro del número de abandonos que tenemos en la prueba. Tenemos que destacar de entre ellos pues el de Ventura, Antonio Fernández Valcárcel, con el Lancer Evo 10 RX, que abandona, según nos marca la página, por avería mecánica. También David García, el Peugeot 106 dorsal número 25, Francisco Valdés y José Murado también abandonan en el enlace. David Rivas se ha tenido que retirar también en la especial número 2 por salir Citroën Saxo también abandonando, según nos marcan los parámetros de la página de tiempos. Rubén Vázquez, el dorsal 51, abandono también en el especial número 1. Luis Miguel González, Isaac Calvo, Darío Calviño, Iván Vázquez Freire, Adrián Carballera, Juan Regueira, Víctor Hugo, Manuel González Dorrío, David Novoa, Iván Rivera, Rubén Álvarez, Darío José Lema, Martín Novo, Iván Rodríguez y los Seat Marbella de Roberto Leis y Ricardo Manuel Casal, que forman parte del grupo de retirados de la prueba. Hasta el momento 22 equipos que han abandonado la competición dentro de este rally de A Coruña, dentro de esta prueba inaugural del certamen autonómico. Muy pendientes de la Top 10C. Vamos a ver que hay una lucha muy bonita dentro de esa Top 10C. Vamos a ver si los tiempos reflejan ya los resultados de los primeros espadas dentro de esta copa auspiciada por el importador de neumáticos, dentro de esta copa auspiciada por Pirelli, patrocinador del campeonato gallego, y que bueno, pues nos tiene a todos en vilo con esa bonita lucha de los dos ruedas motrices, con esa bonita lucha de los R2, que nada más y nada menos que 8 R2 en la lista de inscritos para pelear por la clasificación de la Pirelli Driver
Autia Top 10C, la copa destinada a los 2 ruedas motrices. Más imágenes de la prueba que estáis viendo en directo aquí en Rally Streaming, que estáis viendo en directo aquí en emitimos.com, y que estamos llevándoos aquí la emoción del Rally de A Coruña. Ahí tenemos a Omar López, ahí tenemos a nuestra Gloria Alonso, cómo se lo tiene que estar pasando, cómo tiene que estar disfrutando la de Gea, la de Piñor, cómo tiene que estar pasándoselo dentro del coche, disfrutando por los tramos y compitiendo a buen nivel, desde luego que sí, puesto que ocupa esa tercera posición dentro de su categoría, con lo cual de momento un debut fantástico dentro de ese Suzuki Swift con Omar López al volante. Una bonita batalla y una bonita carrera en la que están marcando. Ojo, que salta el dato anecdótico aquí en el Rally de A Coruña. Vamos al Arteixo Culleredo en la Top 10C, dorsal número 30 de Rubén López y Damián Outón. Vamos a ver en esta Top 10C, dorsal número 30, vamos a ver si podemos buscar con esa pérdida del de los pasos de rueda del equipo Motorsport, Oroso Motorsport. Lo tenemos ahí al Álvaro Seoane, que ha perdido ese paso de ruedas dentro del tramo cronometrado. A ver si la gente es capaz de apartar esos plásticos para el normal discurrir de la prueba. Vamos a ver si es capaz de continuar con el marchamo de la carrera sin entorpecer para nada la prueba y sin entorpecer con esos plásticos dentro del tramo, el normal transcurrir de la prueba. Vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a ver cómo es el paso de los vehículos. Mientras tanto, estamos viendo en carrera el siguiente de los vehículos, que no es otro que el de vehículo pilotado, Peugeot 106, el de Saúl Pensado y Luis Calviño, que está plantando batalla al equipo de Oroso Motorsport, a Souto y a Paderne, que están ahí luchando duramente por la primera posición. Ese equipo que está peleando por la Top 10C, que están luchando de lo lindo para poder brindarnos una bonita batalla, para poder brindarnos una lucha importante. Más pilotos, ahí tenéis en imagen en ese cruce fantástico y maravilloso que estamos viendo y que estamos viviendo en directo aquí en las redes sociales, aquí en Rally Streaming, con la imagen de emitimos.com. Ahí estamos viendo en directo el normal transcurrir de la prueba en este tramo número 5, en este tramo de Arteixo Culleredo, que da inicio a la sesión vespertina, a la segunda mitad del rally. Y estamos viendo cómo los operarios de protección civil recogen, los guardapolvos recogen ese plástico de los pasos de ruedas de Álvaro Seoane, que se los dejaba ahí en esa zona del tramo, en esa parte inicial del tramo de Arteixo Culleredo. Lo dicho, estamos viviendo un rally muy bonito, estamos viviendo un rally con un buen espectáculo, con un dominio de el piloto coruñés de Víctor Senredavid Vázquez, con ese Citroën, con ese imponente World Ricard, ese Citroën C3. Estamos viviendo una bonita lucha también por la segunda, tercera posición, asentado normalmente Alberto Meira en ella, en la lucha Paco Dorado, en la lucha más pilotos dentro de esa parte de arriba, como pueden ser Luis Vilariño, como
como puede ser Yago Camaño, también intercalándose entre ellos el artesán Roberto Blas con el Yaris, que está sorprendiendo, no porque sea una sorpresa, sino porque está cuajando a muy buen nivel después de no participar en ningún momento con ese vehículo de esas categorías, de esas especificaciones. Está rayando a gran altura, marchando en la quinta posición de la prueba. Vamos con más tiempos a ver si tenemos los tiempos del tramo número 5 de los equipos de la Top 10C, donde hay una lucha muy bonita y donde vuelve a marcar el scratch el equipo de Oroso Motores por Souto y Laila, el actual campeón gallego de Slalom 2022, que vuelve a marcar el scratch. 6:28.6 para el equipo de Oroso, que lo mantienen en primera posición. Empieza ya marcando un poquito la pauta. Vamos a ver el tiempo de Saúl Pensado, el dorsal número 38, que es el que va en segunda posición y que todavía no ha llegado, pero de momento el scratch provisional es para Manuel Souto y Laila Porta con 6:28.6. Rubén López y Damián Outón, dorsal número 30, los de Sarria, de momento la segunda posición en el tramo a 7.9 del equipo de Oroso. La tercera posición es hasta el momento en el tramo número 5 para Diego Vázquez y Abel Tenreiro, 6:41 a 11.4 de Manuel Souto. El quinto hasta el momento es Javier Iras Mariño, 6:59.5 a 30 segundos y 9 décimas ya en este tramo cronometrado de 9 kilómetros y 690 metros, una exigua diferencia con respecto a Souto y a Laila Porta. Y de momento los 5 primeros clasificados lo conforman Alberto Varela, Iván González con el Peugeot 208 R2, marcando un tiempo de 7:094 a 40.8 del scratch momentáneo de Souto y de Laila Porta. Imágenes de la carrera, imágenes que estáis viendo en directo a través de nuestras redes sociales, con ese seguimiento, con ese agradecimiento también a los apoyos de los colaboradores, de las casas, de los sponsors que han querido poner su granito de arena para que hoy estemos aquí y que vamos a seguir disfrutando del rally. Vamos a seguir ya en la última conexión en María Pita con entrevistas a los principales protagonistas del rally y seguramente también con protagonistas más institucionales también, que querrán darnos su valoración de cómo ha sido este primer envite de la temporada, esa primera prueba del certamen gallego, que estamos deseosos de verla y estamos ya disfrutándola con una climatología que estaba complicada por la noche, que estaba complicada al principio, pero que ahora ha ido mejorando. La previsión no se cumple, gracias a Dios, de momento, y vemos más claros que nubes en el cielo coruñés. Una amenaza de lluvia que se mantenía en los días previos y que en esta jornada de competición no se cumplió esa previsión, y que podemos estar disfrutando de un día con más claros, como digo, con algo de viento, pero con la tranquilidad de poder estar con el terreno un poquito más seco para que los vehículos que compiten en este certamen gallego muestren todas sus prestaciones. Ahí tenemos a Pampillón, ahí tenemos al primero de los vehículos ya de la Pirelli AMF, tenemos al segundo de los vehículos de la AMF, a Juan Carlos Pampillón, y a Alex Sampaio con el Peugeot 106, completando ya los primeros metros de este quinto tramo. Vamos a ver qué es lo que nos depara el Pontevedrés, que ha cambiado de copiloto este año. Vamos a ver qué performance nos muestra en esta parte vespertina de la prueba.
Bueno, pues seguimos con esta narración, seguimos con el paso de los pilotos por el tramo de Arteixo-Culleredo, en este caso Pablo Sánchez y Rubén Tourón de la Pirelli AMF con ese Suzuki Swift Sport que está transitando por la especial cronometrada, que está completando este paso de la quinta especial de la tarde, una quinta especial de la rally que abre la parte vespertina de la prueba. No me cansaré de decirlo, primera prueba del gallego de rallies, primera prueba en Rally Streaming y en emitimos.com, que hay que sacarse el sombrero con ellos del excelente trabajo que están llevando a cabo a la hora de trasladar la emoción y trasladar las mejores imágenes del certamen autonómico de rallies aquí en Rally Streaming, aquí en las redes sociales, aquí en Emitimos, y estamos disfrutando muchísimo y viendo unas muy bonitas imágenes dentro de la primera prueba del certamen autonómico de la especialidad. Más pilotos que siguen completando la especial cronometrada, siguen consumiendo los kilómetros destinados a la competición y ya empezando a vislumbrar la parte del final de rally, va empezando a buscar la última de las secciones. Después de completar ese tramo tendrán el de Cerceda para completar el tercer bucle y faltará la última sección del rally, la segunda pasada a estos dos especiales cronometradas, el de Arteixo-Culleredo y el de Cerceda, que pondrán punto final al rally de A Coruña. Ese punto final tiene que ver con la ceremonia de entrega de premios del rally, con la ceremonia final de la prueba en la emblemática plaza de María Pita, donde se va a dar lugar la gente, donde se va a dar lugar el público, donde va a estar todo el mundo pendiente de todo lo que pase y de todo lo que hagan los pilotos y los competidores para poder mostrar ese podium final con los vencedores de esta primera prueba del Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto. El primer envite de 10 que tenemos aquí en A Coruña, que estamos viviendo y que estamos disfrutando en directo. Como digo, desde aquí, desde A Coruña, nosotros situados con nuestro set de retransmisiones en el parque de asistencia, en el polígono de Obío, aquí donde sitúan todas las asistencias de la prueba, aquí donde se reparan los vehículos, donde se recomponen las máquinas para iniciar los especiales cronometradas, y desde donde se estamos transmitiendo la base del rally, esta retransmisión deportiva que nos viene ocupando desde el día de ayer, ceremonia de salida en María Pita, desde el día de hoy, bien tempranito por la mañana, en el tramo de Aranga, con esa primera y esa segunda pasada, ahora por la tarde en el tramo de Culleredo, y todavía nos queda más, todavía nos queda la ceremonia final, todavía nos queda las entrevistas de final de rally en el especial, en la plaza de María Pita, donde pondremos el punto final a la primera de las pruebas de estas 10 que tenemos para transmitir durante esta temporada. Esperemos que podamos cumplir con los objetivos que nos tenemos marcados, y pues esperemos que tengamos la gran suerte de poder completar con éxito este certamen
gallego de rallies, el que estamos encantados de llevarles a todos ustedes, a todos vosotros, a los dispositivos móviles. Vaya performance, vaya imagen que nos está mostrando también del Citroën Saxo de Daniel Lamas Seijo y Estefanía Escuredo, de Dani Lamas y Fanny Escuredo, con el dorsal número 49 dentro de la Pirelli AMF. Les veíamos pasar ahí. Vamos con el siguiente, que debería ser Quique Ruzo y Sheila García. Si no pasa nada, si no hay ninguna novedad, que esperemos que no sea así, podremos ver el paso de Quique Ruzo y de Sheila. Ahí los tenemos ya completando esta parte del recorrido y disputando esta zona muy bonita de este tramo de Arteixo-Culleredo, desde donde estamos mostrándose estas imágenes con nuestros cámaras que están pertrechados en el tramo y que os están mostrando esta bonita imagen, esta performance dentro de la primera prueba del Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto. Nos vamos a ver si ya tenemos los registros de los tiempos de la Top 10C. Nos vamos a mostrar a todos los tiempos de los pilotos de los dos ruedas motrices. De momento se mantiene el scratch para Manuel Souto, que ha marcado un 6.28.6. Segundo ha sido dorsal número 39, Saúl Pensado, con el Peugeot, que se está separando ya un poquito más del líder hasta el momento con ese Peugeot 106 GTI. Aumenta la ventaja a Manuel Souto frente a Saúl Pensado. De momento Souto marca el scratch en el tramo número 5, Saúl Pensado segundo a 5.6, y esa diferencia, que era de 2 segundos, pasa a ser de 7.6 a favor de Oroso. Saúl Pensado, que marca ese segundo mejor tiempo por detrás de Souto, y que en la general le separan ya 7.6 con respecto al líder de la prueba. Ahora mismo, después de 5 tramos, la general de la Pirelli Driver Auto Top 10C se conforma de la siguiente manera: Souto primero, 45.22, segundo Saúl Pensado a 7.6, aumenta la diferencia en 5 segundos, casi 5 segundos que le endosa el Manuel Souto a su rival, y que se pone en la diferencia, que separan ya a ambos pilotos en 7.6 a falta de 3 tramos para finalizar esta competición automovilística. Tercero del tramo ha sido Rubén López, pero de la general mantiene el pulso Omar López y nuestra Gloria Alonso a 1 minuto de la cabeza, eso sí, manteniendo esa tercera posición y luchando como gato panza arriba contra el dorsal número 37, Agustín Míguez y Alberto Rey, con el C2, que le separan 17 segundos y 3 décimas, con lo cual Omar y Gloria van a tener que luchar mucho en estos 3 tramos si no quieren perder el podium de la Top 10C, una Top 10C que está resultando de lo más animada posible, una Top 10C en la que estamos viendo una lucha fantástica dentro de los vehículos de 2 ruedas motrices. Ahí veíamos hace escasos segundos el paso del siguiente de los vehículos, el dorsal número 54, David Zambenedo y Antía García, con el Peugeot 206XS, que es el último de los vehículos de la AMF. Los siguientes en pasar deberían ser los integrantes del Volante FGA, la última de las copas, la copa auspiciada por la Federación Gallega de Automovilismo, la copa que tiene integrada la promoción Soben Piloto 2023 en sus filas. Esa promoción Soben Piloto que tiene como premio final el participar en el Campeonato Gallego de Rallys a bordo de un Renault Clio Rally 5, a bordo de un Renault Clio de los vehículos más modernos del certamen, y que con todos los gastos pagados será para el vencedor de la
Volante FGA PXP 2023 al final del certamen, al igual que están disfrutando por ser el vencedor de la 22 a bordo de un N5, eso sí, Alexis Vieitez y Cristian Álvarez con el Nissan Micra N5. Ojo con Nissan, que hay que pues agradecer también a Nissan Rofer Auto, los concesionarios Nissan de Ourense y Pontevedra, el apoyo que nos han brindado durante toda esta prueba, el soporte que nos brindan los hombres de Nissan, también muy pendientes y muy presentes en esta retransmisión. Nissan Rofer Auto, hay que sacarse el sombrero también con el concesionario Nissan de Coruña, con una atención personalizada y una atención de lo mejor que te puedes encontrar en los vehículos de estricta serie. Si tienes un problema, también puedes acercarte a cualquier concesionario Nissan, la red Nissan de Galicia, que nos apoya dentro de esta retransmisión deportiva. Ahí tenemos la imagen a lo lejos del piloto del Citroën Saxo, Álvaro Castro Laíño e Isidro Rey. Más imágenes que estamos esperando, más imágenes que estamos viendo. Vamos a ver si ya tenemos ya los tiempos. Todavía no van a llegar, no han llegado al final del tramo en los pilotos del Volante FGA, pero ponemos ya en preaviso esta tabla de tiempos para seguir en directo todo lo que está pasando dentro del Volante FGA, en el que estamos viendo a Roberto Suárez y a Cristian García. Hemos visto ya pasar al equipo del Peugeot 206 XS completando esta parte de la especial. Vamos a ver quién es el siguiente en hacerlo. Debería ser Joaquín Pérez Rey y Adrián Muñiz con el 106 GTI. Deberían ser los pilotos pertenecientes al Volante FGA los que sigan en este tramo. Y veríamos también, vamos a ver el normal transcurrir de la prueba. Ahí tenemos el dorsal número 57, en este caso Joaquín Pérez Rey, Adrián Muñiz. El paso del Peugeot 106 por ese magnífico lugar. Vemos cómo está plagado de gente, vemos cómo la gente está desperdigada por el tramo contemplando el paso de los vehículos. Allá al fondo más personal, aquí también en el cruce la gente que se ve y la que no se ve. Que está siendo protagonista y que está siendo presente dentro de este certamen autonómico de rallies que estamos viendo, la primera jornada de competición. Ahí tenemos al fondo la imagen del dorsal número 58, el piloto de RVS Motorsport, Dani Anido y Adrián Núñez con el Citroën Saxo completando esta parte, y ya nos queda poco tiempo de retransmisión para poder recoger los bártulos y marcharnos ya a María Pita, donde retransmitiremos las entrevistas con los principales protagonistas de la prueba. Como os decía, los últimos integrantes del Volante FGA que están consumiendo los primeros metros de la especial. Recordemos que estas imágenes que estamos viendo es la parte inicial de la prueba, digámoslo así, una de las la
mayor parte del recorrido. Vemos ahí al fondo cómo se desaparece entre los fincas, entre el recorrido, el dorsal número 60 con ese Citroën Saxo, Diego Ribeiro y Juan Lorenzo con el Saxo perteneciente a la escudería Surco, con el concursante del sur de Condado, que bueno, pues también tiene acto de presencia, también hace acto de presencia como concursante en varios de los vehículos habituales de este certamen gallego de rallies. Diego Ribeiro y Juan Lorenzo con el Citroën Saxo, que ya transitan hacia el final de esa especial cronometrada de este tramo de Culleredo con 9 kilómetros 690 metros. Todavía no tenemos los tiempos de los tramos cronometrados de esta tramo cronometrado número 5 Arteixo Culleredo. Vamos a ver si bueno, pues tenemos esos tiempos que nos pueden mostrar un poquito el devenir de la prueba, y podemos descifrar también en el volante FGA qué es lo que está pasando. Dorsal número 61 Diego Camuñas, Javi Camuñas, Citroën Saxo, también circulando con normalidad por el tramo cronometrado, buscando la rapidez y la fiabilidad del conjunto en ese Citroën Saxo para poder completar la prueba lo más rápido posible con ese dorsal número 61. Todavía no aparecen los tiempos del volante. Vamos a refrescar la página de tiempos. No hay resultados para esta búsqueda. 7 coches en carrera, 2 sin salir del volante FGA. Vamos a ver si nos da tiempo para poder comentar qué es lo que pasa con los coches del volante FGA al finalizar la especial cronometrada número 5, y estamos muy pendientes de esos tramos cronometrados. Vemos desaparecer al dorsal número 62, otro de los equipos inscritos, participantes, con un Citroën Saxo, en este caso Diego Mayo, Miguel Guerra, Citroën Saxo VTS, desapareciendo ya a lo lejos ya el continuar de este volante FGA con el Citroën Saxo VTS. 2 participantes ya para completar el volante FGA, 2 participantes ya para finalizar esta copa auspiciada por la Federación Gallega de Automovilismo, que nos trae en competición a la primera jornada de este Rally de A Coruña, este 27º Rally de A Coruña, prueba inaugural del certamen. Y bueno, pues esto nos hace indicar que vamos a ir poniendo el punto y seguido a esta retransmisión. Ahí tenemos a France Bay, dorsal número 64, y como digo, el dorsal número 64, France Bay, que es el último de los participantes dentro del volante FGA, que consigue transitar por esta especial de manera normal. France Bay y Elena Fernández compitiendo bajo los colores de Desguaces Tino Racing, el último de los pilotos del volante FGA, con lo cual a partir de ahora los pilotos participantes en el rally son pilotos no inscritos en ninguna copa de promoción, no inscritos a ningún apartado de los antes mencionados. Son los pilotos que compiten de manera autómata, de manera libre, y que van a, bueno, pues a disfrutar, a intentar rápidos, a intentar buscar la rapidez dentro del Rally de A Coruña, pero sin entrar en competencia con ninguna de las copas que bueno, pues en este caso se llevan a cabo en el Rally de A Coruña, en esta primera prueba del Gallego de Rallys.
Bueno, pues con esto, con el paso del dorsal número 59, Diego Coto, que pasa un poquillo pues fuera de su lugar en este caso, vamos a ir despidiendo esta conexión, vamos a ir recogiendo los bártulos porque nos queda todavía mucha tela que cortar dentro de la retransmisión deportiva que nos ocupa en el día de hoy. Nosotros que ponemos el punto y seguido a esta retransmisión deportiva después del paso del siguiente participante y nos preparamos para el epílogo del rally, para la parte final, no sin antes recordaros que en los tiempos del tramo, mira, tenemos aquí ya el volante FGA, Joaquín Pérez Rey 6.42.3, Dani Anido 6.47.8, a 5.5, Álvaro Castro Laíño 6.51.7 a 9.4, son los tres primeros clasificados del tramo número 5, cuarto es Roberto Suárez 7.12.9 y la clasificación general hasta el momento es Dani Anido líder, segundo Álvaro Castro 40.7, tercero Joaquín Pérez Rey a 1.09 y Roberto Suárez y Cristian García son cuartos hasta el momento a 3.43 ya con una penalización de en su haber. Con esto, como comentamos, vamos a ir despidiendo la prueba, vamos a ir pues bajando el telón de este tramo cronometrado y en la siguiente retransmisión nos queda para la entrevista de los protagonistas en el final de rally. Vamos a ir repasando la clasificación general hasta el momento, muy brevemente la clasificación de todos los 10 primeros clasificados de la prueba, una prueba que después de 5 tramos lidera Víctor Senra y David Vázquez, 39-28-5 para Víctor Senra. Segundo clasificado hasta el momento es Alberto Meire Aulino Martínez a 55 segundos del líder. Tercero es Paco Dorado y Andrea Lamas a 2 minutos 04.5 del líder, con lo cual las tres primeras posiciones asentadas. Cuarto ya a 3 segundos de Paco Dorado a 3.3. Quinto es Roberto Blach a 10 segundos de Yago Camaño, a 13.5 de Paco Dorado de la tercera posición. Sexto Vilariño a 23 segundos de Blanche. Séptimo Daniel Geira, 19 segundos de Vilariño, a casi 20 segundos. Octavo Lamela, 22 de Daniel Geira. Noveno Jorge Pérez a 15 de Lamela y los 10 primeros clasificados los cierran Celestino y Jorge Iglesias a 10 segundos de la novena posición de Jorge Pérez y Miriam Vera. De momento esto es todo, amigos, aquí estamos preparándonos ya para el siguiente directo. Os agradecemos mucho vuestra fidelidad a esta retransmisión deportiva y os emplazamos a la retransmisión de las entrevistas de final de rally, donde os llevaremos todas las declaraciones de los principales protagonistas de la prueba. Hasta entonces, ese trompo que viene haciendo, mira, vamos a recuperar esa imagen para despedirnos, una bonita imagen con el trompo del Porsche de Javi Ramilo, y en cuanto desaparezca el Porsche por la recta entramos ya en la carátula del final de la prueba. Gracias a todos por seguir a Rally Streaming y Emitimos.com esta retransmisión del día de ayer y del día de hoy. Todavía nos quedan las entrevistas de final de rally y esto es lo que os estamos ofreciendo en directo en esta primera prueba del Gallego de Rallys. Gracias por continuar en Rally Streaming. Step.